Hola, muy buenas noches a todos, queridos amigos. Es un placer tenerlos nuevamente en nuestra sesión mensual. Antes de presentar la sesión actual, quiero compartir con ustedes dos noticias. Una, voy a compartir mi pantalla para que lo pueda mostrar. Bueno, no sé, a ver, aquí está. ¿Se alcanza a ver? Sí, Bien, entonces les comparto que ya está en la aplicación y en la página web los lineamientos para que envíen sus trabajos. Este año vamos a tener cuatro modalidades diferentes de trabajos para presentar en el Congreso. Los trabajos libres, los casos clínicos, como tradicionalmente se han venido presentando, y tenemos dos modalidades nuevas. El video de cirugía general, mi interés quirúrgico general, que es algo específico, alguna observación que tú tengas, que quieras compartir del manejo perioperatorio de un paciente, desde el diagnóstico hasta el seguimiento, algo que te parezca valioso de compartir en 5 minutos en un video bien armado, y un video y los videos de mi peor pesadilla, en donde tú puedes compartir algo que te pasó igual en el perioperatorio, que crees que es inesperado para ti y que los demás podemos aprender de esa experiencia que tú tuviste. Así es que esperamos con mucho entusiasmo y muchas ganas que tu participación. Creemos que entre todos podemos generar mucho valor en el Congreso y sobre todo avanzar en cuidar mejor a nuestros niños. Y la segunda noticia es que 23, 24 y 25 de julio de este año vamos a tener el curso taller de introducción a la cirugía robótica pediátrica. Es un curso taller de sensibilización y acercamiento de introducción a lo que es la cirugía pediátrica robótica. Participa como coordinador del curso el doctor Mario Navarrete y tiene a su alrededor, digamos, a los cirujanos pediatras que están activamente haciendo cirugía robótica en nuestro país. Van a compartir sus conocimientos y vamos a tener además 4 invitados internacionales, además de casi una hora de práctica en el simulador del robot del Hospital Ángeles Lomas. Así que los esperamos, van a poder consultar también el programa completo junto con el banner que estoy compartiendo con ustedes para este interesante taller e importante taller para hacer avanzar la cirugía pediátrica en México. Y sin más, voy a dejar de compartir mi pantalla. Eh, Quiero cederle la palabra a Ebenezer Cruz. Ebenezer, como ustedes conocen, es nuestra secretaria dentro de la mesa actual, y ella, pues en forma muy entusiasta, propuso esta sesión justo alrededor del tema de los niños y de que abril, como se celebra el Día del Niño, sería muy importante traer la voz de los niños a nuestra sesión. Y fue que ella diseñó con mucho cariño, mucho entusiasmo, y convocó a 4 personas muy especiales que tienen que ver con lo que nosotros hacemos día con día en la cirugía pediátrica para darle una dimensión de dignidad, de ética, de profesionalismo, pero sobre todo de profundo humanismo a lo que estamos haciendo. Así es que te cedo la palabra, Ebenezer, es toda tuya la sesión. Muchas gracias, Juan Domingo. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos. Hoy tendremos, como ya dijo Juan Domingo, una sesión distinta, porque detrás de cada diagnóstico hay una historia que no siempre se cuenta. Y hoy queremos justamente abrir ese espacio, que sea un espacio para escuchar a quienes han vivido la medicina desde otro lado, que son pacientes, familia e incluso médicos que han pasado por este proceso. Porque al final, más allá del quirófano, lo que acompañamos son historias de vida. La sesión de hoy busca escuchar, reflexionar y reconectar con el impacto humano de nuestra práctica. Tenemos el privilegio de contar con 4 voces muy distintas, pero profundamente conectadas por una misma experiencia, y me gustaría empezar presentando al panel. Nos acompaña la licenciada Celia Reyes Calva, fundadora de la Asociación Colon Feliz, que es una iniciativa que nace desde la experiencia personal con su hija Jimena y que hoy brinda apoyo y orientación a familias de niños con enfermedades colorectales. También nos acompaña la maestra Adriana Castro, fundadora de la Fundación ALE, quien ha transformado una experiencia profundamente significativa en una causa que ha impactado la vida de muchos pacientes que requieren trasplantes. También está con nosotros el doctor Pablo Gallo, cirujano pediatra oncólogo, quien además de tratar el cáncer actualmente vivió la enfermedad en carne propia desde la infancia y hoy transforma esa experiencia en la forma en que lleva a cabo su práctica médica. Está también la licenciada Daniela Lombardo, fundadora de la Fundación Casa Barrots,
quien conoce de cerca la importancia de la salud emocional de los niños enfermos y actualmente lleva el juego y el acompañamiento emocional a hospitales, transformando esta experiencia de muchos pacientes durante su tratamiento. Muchas gracias por estar aquí y por su generosidad en compartir sus historias con nosotros. Bueno, para quienes nos acompañan, quizá muchas de estas historias son nuevas, así que me gustaría comenzar escuchándolas desde distintos momentos. Y voy a comenzar preguntándole o platicando con Alicia. Alicia, tú viviste con tu hija un proceso lleno de incertidumbre, desde el diagnóstico inicial, las decisiones médicas complejas. ¿Cómo comenzó esa historia y qué significó para ti enfrentarte en este momento? Claro, buenas noches, muchas gracias a todos. Pues yo soy mamá de dos niñas, bueno, Marifer de 19 años ahora y Jimena de 14. Cuando Marifer nació, todo salió perfecto, todo de maravilla y eso pues nos hace pensar que va a hacerse así cada vez. Pero cuando Jime nació, todo fue diferente. Jime nació y no evacuó, nunca hizo popó. Y a los 15 días le tomaron una biopsia de recto y salió positiva a Hirschsprung. Le hicieron una colostomía transversa y tomaron un mapeo. El cirujano pediatra nos explicó que cuando cumpliera un año de edad le iban a retirar la parte del colon que no funcionaba y que bueno, eso podía incluir que incluso una parte de donde sí había células ganglionares, pero que eran anormales o escasas, porque a veces eso podía ocasionar problemas. Entonces, bueno, al mes y medio pues salimos del hospital, mi bebé con su colostomía, una mamá que pueden ver que estaba allá ahí sonriendo, pero en realidad estaba aterrorizada, apanicada, no sabía qué iba a hacer de mi hija con esa enfermedad, no sabía cómo tratar una colostomía, no conocía a nadie ostomizado y mucho menos a alguien con la enfermedad de Hirschsprung. Ya estando en casa, nos fue muy mal con la colostomía. Jimena no usaba bolsita porque las enfermeras me explicaron que las bolsitas se caen, lastiman la piel. Entonces ella usaba un cuadrito de pañal. Hay una foto que está por ahí. Y entonces la piel se le empezó a quemar muy rápidamente. Yo no sabía qué hacer. Yo solamente veía que cada vez se lastimaba más. Y para mí el punto de quiebre fue que acudimos con el cirujano pediatra desesperados y lo que nos explicó es que en realidad pues no había mucho que hacer más que esperar a que la piel se quemara tanto a que dejara de sentir. Por supuesto, mi esposo y yo salimos muy decepcionados, muy tristes, muy frustrados porque no podíamos creer que no hubiera algo con lo que pudiéramos ayudar a mi bebé. Y le dije, ¿sabes qué? Tenemos que buscar otra opción. Y en esa búsqueda encontramos que en Puebla había un centro colorectal para niños. Estaba todavía el doctor Luis de la Torre en México, esto fue en 2011, y nos dijo que lleváramos las laminillas de las biopsias, lo cual la verdad es que a mí me pareció extraño porque yo decía, bueno, es que yo ya tengo un diagnóstico, yo más bien me gustaría que me ayudaran con su piel y además quizá una segunda opinión de cuánto intestino cortar, ¿verdad? Entonces llegamos, le hicieron un nuevo colon por enema, revisaron las laminillas, las biopsias, otro patólogo, y encontraron que mi hija en realidad no tenía la enfermedad de Hirschsprung. Entonces, como se pueden imaginar, esto fue para mí un shock, porque pues pasó por mi mente todo lo que habíamos vivido en el hospital, en las transfusiones, el ayuno, la angustia de no tener a mi bebé conmigo, y empezaron también los hubieras. Si hubiera pedido otra opinión, si hubiera preguntado esto, si hubiera investigado, pero la verdad es que yo confiaba plenamente en el equipo médico. Yo estaba con el mejor cirujano pediatra de mi ciudad y reitero que lo sigue siendo, es un cirujano muy reconocido con mucha experiencia, pero que al final seguramente ellos ven mucho menos casos de los que vería un especialista colorectal y eso a veces hace la diferencia. Entonces, después ya más tranquila que regresamos a casa con la bebé, fui con el cirujano con esta actitud de, ¿qué podemos hacer, doctor? ¿Cómo le ayudo? Tiene que haber otros niños que podamos ayudar con su ostomía. Yo quiero ayudarle y le mostraba los estudios. Yo iba muy emocionada pensando que podíamos cambiar, que lo que mi hija pasó no hubiera sido en vano.
y lamentablemente la respuesta no fue la que yo esperaba y ese fue un shock también para mí. Si me preguntas cómo lo enfrentamos, pues eso fue verdaderamente un doble shock porque mi mamá es médico familiar y toda la vida mi recuerdo es verla genuinamente interesada por sus pacientes. Entonces, pues eso fue duro, pero a raíz de eso fue que dijimos, tenemos que hacer algo. Y bueno, ya les contaré más adelante cómo surgió todo. Muchas gracias, Alicia, por compartir esta historia. Y bueno, Pablo, tú lo viviste desde la otra perspectiva, que en tu caso, la historia de la medicina, de tu enfrentamiento con la medicina, comenzó desde un lugar completamente distinto, que fue como paciente en la infancia, ¿no? ¿Qué recuerdos te vienen a la mente de este momento? Cuéntanos un poco tu historia. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, por hablar de este tema que es algo sensible y algo que a veces no se habla en estos foros, etcétera, pero es muy importante. Y bueno, pues, pues mi historia la viví de niño, la viví todo empezó a los 6 años, con un tumor abdominal que mi mamá afortunadamente reconoció que yo tenía ahí una alteración. Y bueno, pues fui diagnosticado y ese evento en mi vida, pues me acercó a lo que actualmente es mi pasión y fue la primera vez pues que yo tuve esta noticia de que tienes un tumor. Obviamente a esa edad, pues no entiendes muy bien, ¿no? Y no sabes qué está pasando, etcétera. Pero sí recuerdo algo increíble y que yo tuve muchísima fortuna, es de tener a médicos que en mi caso dieron su cara extremadamente humana hacia el caso que yo tuve. Pues fue Armando Martínez Ábalos, el oncólogo, y fue José Ruano Aguilar, el cirujano que me operó. Y yo creo que a través de esa historia mía personal y de ese acercamiento que tuve, me enamoré de la especialidad, me enamoré de lo que hago, me enamoré no del cáncer como tal, pero de lo que es estar enfermo y ver a otros niños con cáncer. Y pues creo que toda mi historia de la infancia fue vivir mi enfermedad, vivirla y conocer muchos niños más enfermos, muchas familias más enfermas. Vi el lado humano y no humano de diferentes médicos, afortunadamente los que eran más cercanos hacia mí, increíblemente humanos, y eso me hizo a mí a esa edad decir, yo esto es lo que quiero hacer toda la vida, ¿no? Ya les contaré un poquito más adelante, pero sí, ese fue mi acercamiento, muy, muy joven a la medicina. Sí, claro, y gracias, Pablo. Y es que es muy interesante cómo estas experiencias pueden transformarse con el tiempo en otras vivencias y otras cosas que nos llevan a realizar, ¿no? Sí, Adriana, totalmente. Adriana, tu historia como mamá está marcada por un momento que transformó completamente tu vida. ¿Cuál fue ese momento y cómo lo vivieron en familia? Eh, yo entré al hospital por una cirugía de anginas ambulatoria, donde lo único que preguntamos fue, ¿hay riesgos? Y nos dijeron, como cualquier cirugía hay riesgos, pero en una cirugía de anginas son mínimos. Lo único que te pedimos es, si ves sangre en la boca, me llamas. Y le llamé al doctor porque era mucha sangre la que le estaba saliendo de la boca a Alejandro. Corrimos al hospital a urgencias y la verdad es que vivimos muchos pequeños, grandes momentos en esos días cuando su hilito estaba ahí, ¿no? Alejandro lo empezaron a transfundir. Desafortunadamente, mientras le hacían la transfusión, él tuvo un paro que lo llevó a quirófano y a los 3 días le diagnosticaron muerte cerebral. Vivimos momentos muy dolorosos. Yo tengo momentos muy puntuales con los médicos que siempre que puedo y en este espacio me siento con la libertad y no acusatoria para nada, sino de compasión
que le suplico yo a los médicos, sobre todo a los pediatras, que aprendan, que aprendamos a tener nosotros como padres con ustedes como médicos y ustedes como médicos con nosotros como padres. El, el, el entregarle a tu hijo a un pediatra sin duda los compromete, ¿no? Porque definitivamente no son Dios, son tan humanos como nosotros como padres, pero hay momentos en los que creemos en que los pediatras son Dios y que van a sacar adelante a nuestros niños sí o sí. Hubo un momento en el que desafortunadamente, y digo, ya se me tiene que olvidar, pero no se me olvida, cuando el doctor me dijo, no te preocupes, yo he operado corazones abiertos, he operado cráneos, no te mortifiques, todo va a estar bien. Y le dije, sí, pero sigue sangrando. Y el pediatra te está diciendo que lo metas a un quirófano. Y tú, cirujano, no lo estás queriendo meter. Y me dijo, confía en mí. Y confié en él. Y ya después pienso que Dios se vale de errores humanos, y eso fue lo que fue, para hacer su santa voluntad. Alejandro presentó muerte cerebral por falta de oxigenación. Y ahí viene la parte bonita de esta historia dura que digo brevemente, porque, porque supieron acercarse a nosotros para pedir los órganos. Y ahí es donde ocurren los milagros. Tanto la coordinadora hospitalaria como los neurólogos. Es más, recuerdo muchísimo al neurólogo, no recuerdo su nombre, pero recuerdo la corbata que llevaba. Era una corbata que era de Disney y nosotros teníamos un viaje a Disney. Entonces, fueron esas pequeñas, grandes señales que yo dije, ¿por qué este señor? ¿Quién es? ¿Quién lo trajo? Y él fue el que me dijo que sí, que había muerte cerebral. Mm, Y la verdad es que no entiendes qué es muerte cerebral. Entonces, muchas veces lo que necesitamos los padres es que nos expliquen con lenguaje papás, no con lenguaje médico. O sea, que no den por hecho que los papás sabemos que es muerte cerebral, que no den por hecho que los papás somos buena onda y queremos donar, porque no queríamos donar. Yo no quería donar. Yo había dicho que no, porque yo veía a mi niño, yo quería que se muriera ahí en la cama del hospital, si es que se iba a morir. Sin embargo, fue tan bonito como lo pidieron, fue tan, eh, ¿cómo lo diré? Sublime la forma en la que nos metieron a un cuartito para decirnos muerte cerebral es igual a que ya falleció. Dejaron que un sacerdote, que era nuestro director espiritual, entrara junto con nosotros. Entonces yo creo que ese respeto, porque es la palabra que voy a elegir, ese respeto que hubo por nuestra familia en un momento de dolor tan grande, ha hecho que en lo subsecuente haya aprendido como humano a respetar mucho el dolor de las demás personas, ¿no? Y pues más o menos hasta ahí va, y si quieren ya después me sigo. No, muchas gracias, Adriana. Escuchando la historia de todos ustedes, la verdad es que uno puede estar aquí horas. Precisamente ese es nuestro objetivo con esta sesión, que nos compartan todo ese sentimiento, todo, tanto la parte buena como la parte no tan buena, porque es algo que vamos a poder mejorar, ¿no? Daniela, tú cuando acompañaste a Alexis en un proceso muy complejo, incluso viviendo distintos modelos de atención médica, ¿cómo fue para ti ese acompañamiento en el día a día? Sí, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí, por compartir sus historias. La verdad es que escuchar a las otras personas también pues sí, o sea, lo que me dices es que pues muchos vivimos este camino, ¿no? Complejo de la enfermedad, y como padres, digo, enfrentarlo. Yo, soy mamá de dos niños. Marcelo, que pues ahorita está conmigo en este mundo, él tiene 10 años, y Alexis, quien pues yo digo que es mi guía desde el cielo. Él a los 2 años y medio, bueno, pues sí, es toda una historia, pero le siento un tumor en el estómago. Cuando estaba durmiendo se lo vi como muy hinchado.
Y bueno, para hacerles el cuento corto, hicieron estudios y todo, y bueno, no era solo un tumor, tenía 4 tumores en el estómago, tenía uno en la pantorrilla, también en la cabeza, el diagnóstico fue rabdomiosarcoma en etapa 4. eh, Realmente ya estaba metástasis en pues, casi todo su cuerpecito. Entonces, bueno, pues como padres que te den una noticia así, es como que pues realmente no sabes qué hacer, ¿no? Mi primer instinto fue empezar a investigar, buscar médicos, hospital. El caso es que empezamos con un tratamiento de quimioterapia. Sí le hicieron una cirugía para sacar la biopsia, ¿no? Antes primero me habían dicho que podía ser linfoma. Entonces yo decía que es linfoma y luego ya los cirujanos le hicieron la cirugía, sacaron un poco de biopsia y me dijeron que sí era rabdomiosarcoma. Entonces, pues realmente como padre recibir una historia así es pues, desgarrador, ¿no? Te cambia toda la vida, ¿no? La verdad es que queremos hacer lo imposible para que nuestros niños se curen, como que incluso cuando es la palabra cáncer, yo oía la palabra cáncer y la oía muy lejana hasta que, pues bueno, realmente pues le tocó a Alexis. Nosotros empezamos su tratamiento aquí en la Ciudad de México y él necesitaba tener radiación, ¿no? Radiación en los tumores, en el estómago sobre todo, y por azares del destino tuve el contacto de un doctor en Estados Unidos, en Miami, en el Nicklaus Children's Hospital. Y así son los ángeles de la guardia, de la guarda, yo creo, porque pues tuvimos la oportunidad de irnos a Estados Unidos a que le dieran la radiación y pues nos quedamos ahí con todo su tratamiento, ¿no? Fue pagado por el gobierno, logramos tener Medicaid, no sé ni cómo lo hicimos, pero no teníamos seguro internacional. Y bueno, allá la diferencia que les quiero contar y compartir la diferencia en temas de acompañamiento emocional con los niños. La verdad es que yo viví el tratamiento aquí en México y en los hospitales no había nada, ningún acompañamiento emocional, no había casi juguetes, juegos, todo eso. Llegamos a Estados Unidos y realmente el, es muy diferente como el foco en estos hospitales es el niño, cómo se siente el niño, qué necesita el niño y bueno, pues después ya les contaré más, pero de ahí sale la idea de la Fundación de Casaba Roots, de tener ludotecas en los hospitales y hacer especialistas en juego que acompañen de forma eh, cercana y vinculen con los niños el tema emocional. En hospitales, ahorita tenemos una ludoteca en el Hospital de la Raza, en el piso 9 de hematoncología pediátrica y estamos por abrir uno en el Hospital Infantil Federico Gómez, también ahí en el edificio oncológico, y para todo este tema de acompañamiento emocional, que como padre la verdad es que es noche y día, ¿no? Cuando te acompañan, cuando, digo, Alexis ahí en el hospital ya era horrible, ¿no? Para él ir al hospital a recibir sus quimios, a que lo picaran, pero cuando llegaba ya la persona que se llama Child's Life, ahí esa departamento en los hospitales, ya lo conocía, sabía que le gustaba Star Wars, que le gustaban los Avengers, lo recibía con un juguete y bueno, el cambio de Alexis era increíble, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poquito el enfatizar, ¿no? El acompañamiento emocional en los niños, el poder reconocer el tema, ¿no? De que están viviendo miedo, de que están viviendo incertidumbre cuando tienen un diagnóstico, cualquier diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Esa es mi historia. Gracias, Daniela. Y obviamente oír todas estas historias tan poderosas y tan intensas nos permite entender algo muy importante, que cada uno de estos procesos va mucho más allá de lo médico, que lo que hacemos y cómo lo hacemos cambia vidas, ¿no? No solo del paciente, sino también de sus familias y todo lo que está alrededor de ellos. Muchas gracias. Escuchando estas historias, hay algo en común, el encuentro con el sistema de salud y con los médicos. Alicia, ya nos platicaste un poquito toda esta parte de la primera parte de la historia. Posteriormente, ya que tú buscando otra atención médica y otras alternativas, ¿qué tan determinante fue el acompañamiento médico en estos momentos de incertidumbre que dices, oye, yo ya tengo un diagnóstico, yo no vengo por esto y te cambian todo el panorama a otra cosa completamente?
Sí, claro, la verdad es que el acompañamiento hace toda la diferencia. Cuando llegamos con el doctor de la Torre, nos refirió con una enfermera especialista en estomas, por ejemplo, que era algo de lo que me movió a buscar ayuda. Y la enfermera, por ejemplo, nos enseñó toda la gama de materiales que hay, no solamente bolsitas, sino todo para proteger su piel. Nos enseñó trató su piel primero y luego nos enseñó a cómo colocar la bolsita. Y eso para mí fue, o sea, un cambio radical porque mi bebé antes yo la veía siempre que estaba como enojada, lloroncita. Yo decía, pues todos los niños son diferentes, a lo mejor ella es así, mi primera hija no. Pero ya cuando le colocaron la bolsita, que su piel, ella que se sentía mejor, al otro día era otra. Fue la primera noche que durmió más de 4 horas, al otro día platicaba, sonreía. Yo me di cuenta que de verdad no había conocido a mi hija en todo ese tiempo. Entonces, creo que el acompañamiento no implica que sea el cirujano quien tenga que enseñarte, en este caso de lo colorectal, que te enseñe todo de la bolsa, estoma, sino que tengan a alguien a quien referirte, a una enfermera o enfermero con que sepan de estomas, o bien, por ejemplo, en otro caso, que tengan a un gastroenterólogo, pediatra o a un nutriólogo clínico al que puedan referir los cirujanos a los niños con ileostomía. Y ya saben, niños que no suben de peso, que se deshidratan cada semana y que los padres salen del hospital y se ven solos en ello. Entonces, creo que son padecimientos tan complejos, todo esto de colon y recto, que necesitan a un equipo multidisciplinario a su lado que te brinden esa sensación de que no estás solo, que sabes a dónde acudir. Y aparte, bueno, pues es imposible que el cirujano esté 24/7 con nosotros preguntándonos cómo nos sentimos, cómo lo sobrellevamos, ¿no? Y creo que hay poca ayuda profesional en México en cuanto a psicólogos que te brinden esa ayuda. Entonces creo que ahí los cirujanos se pueden hacer valer de lo valioso que puede ser tener una red de apoyo con padres, o referir a los pacientes con otras mamás que han pasado por ello, que lo están viviendo, que nos hagan sentir que no estamos solos porque nos pasa y siempre creemos que somos los únicos. Y la otra es que a veces un profesional, un psicólogo puede no estar tan sensibilizado de esos padecimientos como otra mamá que ya pasó por ello. Entonces, creo que es un recurso muy valioso que los cirujanos pediatras pueden aprovechar y que ya con eso hace toda la diferencia para las familias, en verdad. Sí, claro, y son de las cosas que precisamente uno en ocasiones se sensibiliza un poco cuando lo vive, pero pues tampoco es necesario que lo vivamos, ¿no? Por ejemplo, el doctor Samuel Fernández Baliñas nos comenta en el chat que les agradece que nos cuenten sus experiencias, que ojalá no hubieran tenido que vivir o que pasar por lo que pasaron, pero gracias por compartir. Tenemos una muy buena audiencia, obviamente los mexicanos somos mayoría, ¿no? Pero incluso tenemos gente de Venezuela, de Nicaragua, de Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, en relación a este acompañamiento, esta sensibilidad, Pablo, hoy que estás del otro lado ya como médico, ¿qué cosas procuras hacer diferente con tus pacientes a partir de lo que viviste como niño? Realmente creo que haber estado en los dos, haber estado en los dos lados de la medicina, primero enfermo, pues años, porque pues fue un tumor, luego quimioterapia, luego radioterapia, etcétera. Este, ser un enfermo, saber el sufrimiento, etcétera, y luego el otro lado, lo que es operar el mismo tumor que a mí me dio, ¿no? Este, creo que lo más bonito, lo más interesante de aprender en este tipo de casos es muchas veces, y es algo que no se enseña ni en las residencias, ni en la carrera, que es algo que pues, por eso estas sesiones se llevan a cabo, es el lado humano de acompañamiento a la familia. Desde el punto de vista de cómo dar una mala noticia, este,
cómo acompañar a un paciente y a sus familiares en una complicación, cómo estar presente para ellos, cómo mostrarle cariño al paciente o a los familiares desde un punto de vista o desde un ámbito profesional. Y creo que esas cosas son vitales para, para nuestro medio, para lo que nos dedicamos. Y sí alcanzas a ver muchas diferencias en diferentes lados. A mí me trataron, cuando tuve cáncer, me trataron en México, me trataron también en Estados Unidos. Y he trabajado también aquí ya como cirujano oncólogo, he trabajado en hospitales públicos, en el IMSS, etcétera. Eh, y no es símbolo de comparación ni nada, pero sí es algo para abrir los ojos de cómo como médico estamos tratando a los papás, cómo estamos tratando a los niños, las cargas de trabajo. Todos esos son temas que creo que merece que se pongan en la mesa, y se reevalúen, para cómo tratamos a los pacientes, porque la calidad de vida y la calidad del tratamiento que damos, creo que lo podemos dividir en dos cosas. Uno, nuestra preparación y nuestra experiencia para dar un buen servicio, pero otro muy importante que a veces no lo comentamos, porque es el gran doctor con cuántos artículos o cuántas cirugías, pero lo que no comentamos a veces es la calidad de ser humano que somos nosotros para ellos. Y creo que eso es fundamental siempre, para llevar a cabo la práctica en cómo tratamos o cómo operamos un paciente, es un ámbito a veces olvidado, ¿no? El cómo hablar con los papás, cómo escucharlos, y por más carga de trabajo que tengas o que tienes cirugías, pues no importa, ¿no? O sea, siempre pues, enseñar ese lado humano. Si al niño, como decía Daniela, ¿no? Si al niño le gusta pues, tal caricatura, tener ese corazón para acordarte que al niño le gusta esa caricatura y hacerle un comentario de esa caricatura o un muñequito, lo que tú quieras, pero esas son cosas que siempre hasta los familiares te lo van a agradecer, y es un servicio mucho más humano que, 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 yo creo que es lo que se debe de hacer. Sí, y precisamente muchas veces un pequeño detalle hace la diferencia, ¿no? Y que no nos cuesta ni dinero ni esfuerzo, a lo mejor un poquito más de tiempo, pero bueno, pues lo podemos dar por el bienestar de nuestros niños y bueno, y también el ver que nuestro niño está bien a nosotros nos hace ser felices, ¿no? Como familia. Entonces, Totalmente. unido a esto, Daniela, ¿qué diferencias tú encontraste con el acompañamiento emocional del personal de salud de los niños durante su tratamiento? Cuando Sí, vivimos análisis. sí, pues justo un poquito con lo que dice Pablo, ¿no? O sea, lo que el doctor, o sea, como familia, la verdad es que cuando te dan la noticia es desgarrador, ¿no? Entonces es muy diferente cuando el doctor que también como decía, em, Adriana, ¿no? O sea, como que sí es muy importante cuando el doctor le confía, o sea, le confías tú todo, ¿no? Porque realmente tú no sabes, como padre, pues no sabes nada, ¿no? Es así como que pues yo estoy en sus manos y lo que ustedes me digan es lo que yo voy a hacer, lo único que yo quiero y espero es que mi hijo se cure, ¿no? Entonces, las diferencias más importantes, digo, porque como les comenté, tuve esa oportunidad de estar en Estados Unidos, fue literal, no sé cómo se llama, el departamento que le llaman allá Child's Life, que es el acompañamiento a los padres y al niño desde un aspecto emocional y a través del juego, ¿no? O sea, para mí fue noche y día, o sea, aquí en México no había nada de eso, no es todo un hospital y haces y todo, y allá literal cuando te iban a hacer como para hacerte el MRI, ¿no? Todos los estudios y así, pues llegaba una persona vestida como cosas de niño y tocaba música, o llegaban con juguetes y te empezaban a hablar, unos títeres. Entonces, como papá, ver a tu hijo sonreír con eso, dices, "Ay, de por sí traes una angustia increíble, ¿no? Por todas estas eh, intervenciones, ¿no? Como es que le pongan pues, anestesia, lo piquen, etcétera. Para el niño sí es
muy difícil vivir todo eso y me imagino que como médico, pues también para ustedes es como su pan de cada día, ¿no? A eso se dedican. Entonces, pues que haya esa facilidad para que el niño de alguna forma pues reciba, ¿no? Esto que tiene que suceder sí o sí, porque es para su bienestar, de un lugar como un poquito más pensado en ellos, ¿no? O sea, como que un poquito más amistoso, ¿no? Y también es con información, como que en su lenguaje explicarles qué les va a pasar, qué les van a hacer, cómo les van a, ¿no? Incluso ahí en Estados Unidos te le daban a Alexis, me acuerdo perfecto, una agujita y así para que le picara con su puerto al monito. O sea, entonces como que les da ese como, pues de alguna forma seguridad de lo que les va a pasar, ¿no? Entonces, como que ese es el punto importante de humanizar la atención, ¿no? Como padre, sí valoras mucho el que el doctor te explique, el que el doctor se acuerde, ¿no? De lo que le gusta al niño y pues sí dices, bueno, por lo menos estoy pasando por algo muy difícil, pero esto sí hace la diferencia. Claro, y eso también les ayuda a ustedes como papás, ¿no? A lo mejor a tomar ciertas decisiones difíciles, ¿no? El que sea una persona que sabe perfectamente tu caso, que lo conoce, que le dé el seguimiento y entonces eso es algo súper importante y necesario, ¿no? Correcto, sí, muy importante. Y siguiendo con esta línea, Adriana, ya nos platicaste que afortunadamente cuando te pidieron la donación de órganos, cuando te explicaron la muerte cerebral de Ale y la donación de órganos, pues fue un evento pues relativamente, o sea, no fue tan difícil por la interacción con los médicos, no sé cómo darle esa palabra, pero ¿en qué momento tú te das cuenta, tú decides si hacer esta donación de órganos? ¿En qué momento te das cuenta que esto va a ayudar a más personas? La verdad es que el sí no lo dije yo, el sí prácticamente lo dijo mi esposo. La coordinadora hospitalaria se acercó a él para pedirle los órganos y pues tengo la fortuna de estar casada con un buen hombre al que le creo. Entonces, cuando él fue el que me pidió los órganos, fue como, si él me lo está pidiendo, él sabe algo, él sabe algo. Entonces, le creí. Francamente, yo le creí a mi esposo y que ella había estudiado todo. Luis no es de respuestas prontas. Luis todo lo analiza, todo lo estudia. Entonces, yo sabía que había ahí hecho su investigación previa antes de permitir que alguien se acercara a mí. Pero algo bien importante que hay aquí, porque ahorita Daniel estaba hablando de la dignidad con la que se trata, ¿no? A los niños. Y, y algo que yo tenía mucho miedo al donar los órganos era, pues si ya le van a agarrar los órganos, y fueron miedos que me metieron incluso amigas conocidas, de que te lo van a tasajear, te lo van a entregar todo mutilado, y pues son miedos que existen o fantasmas que te echan a andar. Y lo primero que hice al llegar yo a la funeraria fue abrir la cajita donde estaba mi niño y dije, ¿cómo está? O sea, ¿cómo lo trataron? ¿Cómo? O sea, si en verdad lo mutilaron. Y quizá este es un agradecimiento que no lo he hecho público jamás, pero se lo dije en su momento al doctor Gustavo Varela, que fue quien estuvo en el tema de la extracción de los órganos de Alejandro el día que lo conocí y cada que lo veo lloro porque me parece un ser humano de otro planeta. Eh, Mi hijo estaba completo. Tenía un micropor de aquí abajito del ombligo. Pues claro que lo tenían que abrir para sacarle los órganos, pero ni estaba maltratado, ni estaba moreteado, ni estaba cocido como Frankenstein, ni nada. Mi hijo fue tratado con dignidad aún en su muerte. Aún en ese momentito en el que ya estaba muerto, lo supieron tratar con dignidad. En sus ojitos le pusieron dos parches. Cuando yo pregunté por qué parches, pues es que le desorbitaron los ojitos y para que no vieras tú el ojito hundido. O sea, me trataron también bien a mí, para que yo no tuviera un momento de choque al ver a mi niño, a lo mejor sin el bultito de sus ojos, ¿no? Entonces, son cosas que se tienen que agradecer. Son cosas que los médicos tienen que saber que sí vemos, que sí vemos.
A lo mejor ustedes lo hacen en automático, a lo mejor ustedes como médicos, ya es un, dos, tres, paso uno, paso dos, paso tres. Pues, ¿qué creen? Para nosotros, como padres, el paso uno, paso dos, paso tres importa. Importa porque sí lo vemos, porque al final del día son nuestros hijos y van a ser nuestros hijos y van a seguir siendo aún muertos, ¿no? Entonces, eh, el día que conocí al doctor Varela fue justamente en el Federico Gómez, que me da mucho gusto que vas a poner una ludoteca ahí, porque me encantó ese hospital. Alejandro murió en septiembre, en diciembre fuimos a llevar juguetes y yo pedí llevarlos al área de donde estaban los niños esperando órganos. Y estaba una oficinita y estaba un doctor. Le digo, hola doctor, mire qué tal, cómo está. Y se me quedó viendo y me dice, ay, mira, pues estas son cartas que les mandan a los papás. Y le digo, ay, qué curioso. Le digo, es que a mí me dijeron que a mi hijo aquí habían llegado los órganos de mi hijo a este hospital. Y el vida mía se le escurrieron las lagrimitas. Y a mí ahorita en este instante se me quieren escurrir las lágrimas porque digo, ¿cómo es posible que entre tantos niños que les toman sus órganos, él siga siendo sensible al mío? Alejandro no fue para él un niño más que donó, fue Alejandro. Y me dijo, yo tuve el privilegio de extraer los órganos de tu hijo. Entonces, para mí, el que él me haya dicho, yo tuve el privilegio, desde ese día y para siempre le dije, yo tuve el privilegio de que tú fueras el médico que los extrajo. Entonces, sí nos damos cuenta de la calidad humana, sí nos damos cuenta de su mirada, sí nos damos cuenta del tiempo que se dan en escucharnos. No están perdiendo su tiempo. A lo mejor ustedes dicen, ya me cansé, basta. Esos 3 segundos más que nos miraron, esos 3 segundos más que nos escucharon, esos 3 segundos más que se sentaron junto a nosotros y nos dieron una palmada en la espalda, al menos en mi caso, me han sostenido por más de 20 años, sus 3 segundos extras. Wow, Adriana, a mí, yo también casi se me salen las lagrimitas. La verdad es que es, es que todos los niños a los que nos enfrentamos deben de ser eso, ¿no? Deben de ser un paciente con un nombre, con una familia, con un objetivo que tenemos y que tenemos que tener, estar siempre conscientes que el objetivo de esta sesión, estar conscientes que esa cirugía, por muy pequeña que sea, va a impactar en la vida de su paciente y de su familia. En este momento, futuro, en 20 años, no sabemos. Entonces, lo que me encanta de esta sesión es que no solo estamos escuchando historias, estamos viendo cómo una experiencia puede convertirse en un propósito con todos ustedes, ¿no? Y entonces me gustaría continuar con Alicia. ¿Qué fue lo que te movió a crear la Fundación de Colon Feliz y qué buscas cambiar para otras familias? Bueno, es Alicia Celia. Sí, sería Alicia. Pues mira, la verdad, como desde el día uno ha sido ver a mi hija. O sea, vi en ella cómo la atención médica especializada a tiempo puede cambiar todo el panorama, de verdad. Hoy mi hija hace mucho deporte, le gusta mucho el karate, voy a cacarear, que es subcampeón y campeón a nivel nacional recién. Entonces, yo la veo tan plena, tan feliz, que eso es lo que queremos para todos los niños. Queremos que tengan esa vida, que sepan que el nacer con un padecimiento colorectal no tiene por qué determinar su vida. Entonces, pues nosotros, cuando vivimos todo eso, fue que decidimos mi esposo y yo crearla. No fue como inmediato, al principio hicimos una red de apoyo con otros padres. Yo la verdad me daba mucho miedo crear una fundación y aparte pues trabajaba a tiempo completo, pero te va llevando todo a que ya tienes que hacerlo. Entonces lo hicimos y bueno, desde 2017 que la creamos, lo que hacemos es ayudar a los niños. Primero llegan con nosotros y les brindamos, si tienen colostomía, como un kit de inicio en el que les damos varios tipos de materiales para que sanen su piel, que no tengan que comprar todo el material.
A veces nos llegan, por ejemplo, mamás con una pasta Caraya de casi 2,000 pesos que no pueden utilizar porque, pues si la piel está lastimada, les arde muchísimo y compran cajas y cajas de bolsa, no tienen ni para comer, pero tienen que comprar bolsas de colostomía. Entonces, para que no gasten todo eso y además que no les sirva, nosotros les damos como ese kit, les damos un peluchito ostomizado, le ponemos, ahí sí los opero yo y también personas que nos ayudan, les colocamos un estoma y eso les gusta muchísimo a los niños. Y bueno, también les apoyamos con que para que puedan ir a consultas médicas, a estudios de imagenología y por supuesto cirugías en algunos casos, sobre todo niños que no pueden cubrir las cirugías. Lo que hemos nosotros observado es que eh, un niño tiene la oportunidad de oro en su primera cirugía. Si esta cirugía es realizada adecuadamente, las siguientes pues se van a llevar mucho menos tiempo en quirófano en su recuperación. Y si además de esa cirugía bien realizada, el cirujano pediatra se compromete a darle el manejo intestinal que el niño requiere, ese niño de verdad va a ser integrado a la sociedad, o sea, en forma digna, que no tengan que utilizar un pañal, que puedan usar ropita interior, que puedan ir a la escuela sin miedo a mancharse frente a todos, que puedan vivir sin colostomía, sin dolor, una vida libre, independiente, al menos con las mismas condiciones que otros niños, ¿no? Creo que esa es nuestra meta como fundación, que los niños no solamente sobrevivan a las cirugías, sino que le den la oportunidad de vivir, de tener una vida mejor, no solo al niño, sino a su familia. Entonces, pues eso es lo que hacemos. En las fotos veía que había muchos cirujanos en quirófano, es porque invitamos a los cirujanos pediatras a que observen las cirugías, que incluso participen desde los estudios de imagen, que el diagnóstico pues saben que es tan importante, de ahí depende todo. Y nos da mucho gusto cuando aceptan ir y estar en esa transferencia de conocimientos, de experiencias, y creo que es el mejor regalo que le pueden dar a un niño. Así que esta invitación está abierta para todos a que asistan. Muchas gracias, claro, porque en ocasiones son casos, como dijiste en un principio, que no todos los días los vemos y el manejo es súper importante, ¿no? Y siguiendo esta línea, Pablo, ¿en qué momento esa experiencia personal se convirtió en una vocación profesional e incluso en un libro? Platícanos. Bueno, yo desde que me enfermé y desde que estuve en el ámbito médico en mi infancia durante mucho tiempo, pues desde ese momento yo dije, yo quiero ser cirujano oncólogo, como el que me está tratando a mí, como el que, y quiero hacer lo que él hizo por mí. Y desde ese momento yo dije, bueno, pues esto es lo que yo quiero hacer toda la vida. Em, la verdad es que yo aprendí mucho el lado humano, híjole, pues, me recuerdo a Armando Martínez Ábalos, para los que lo conocen, su lado humano es muy bonito y es digno de aprender cómo él habla con los familiares, cómo se acerca a los niños, etcétera, etcétera. Pues bueno, todo eso me fue conmoviendo y toda la vida lo quise hacer y pues cuando uno quiere desde chiquito hacer algo y está tan, pues para mí es una como vocación de vida, digamos. Toda la vida lo quise hacer y dije, bueno, voy a entrar a medicina y si no me gusta, pues ya hago algo más. Y luego, bueno, voy a entrar a pediatría y si no me gusta, pues hago algo más. Y luego a cirugía pediátrica y si no me gusta, hago algo más. Y luego cirugía oncológica y sabía y en ese momento supe que era lo que toda la vida quise hacer. Em, para mí, cerrar el círculo ha sido de lo más bonito que ha pasado y eso me ha dejado muchísimo, muchísimo en la vida. Y incluso cuando se te olvida por qué estás ahí o cuando hay cargas de trabajo fuertes o cuando tienes alguna complicación, siempre acordarte y llevarte a recordar ese pasado o por qué estás ahí, siempre te va a llevar a un buen lugar para tomar una decisión correcta. El libro que hicimos, yo fui un coautor, entre otros,
grupo de psicólogas con los que colaboran, o sea, con los que colaboré. Es un libro que se llama Oscar y Manolo, Descubriendo el mundo del cáncer. Y es precisamente hablar de lo mismo. Es la diversión hospitalaria para los niños que se enfrentan a una enfermedad, a miedo, a incertidumbre, a depresión, cosa que tampoco se habla tanto. Y entonces, queriéndonos acercar a estos niños, sobre todo mucho en hospitales públicos, que a veces tenemos 4 niños en un cuarto o 6 niños en un cuarto, este, con poca actividad, pues este libro que hicimos con mucho cariño, lo hicimos para regalarlo a los hospitales públicos, para regalarles un kit a cada niño que viene con un peluche y ciertas herramientas. Viene un libro para niños, viene un libro para adultos. Lo hicimos con la Fundación Casa Barrut y con Storybox. Y pues de lo que se trata es un libro para niños donde pueden dibujar, donde pueden escribir, donde pueden dibujar a su doctor, dibujar en dónde está su tumor, cómo es su hospital, hablar, digamos, es un libro que psicológicamente está hecho para que el niño, uno, se divierta, dos, conozca de su enfermedad, tres, pueda entablar una relación con su médico. eh, y pues todo esto es mucho de lo que decía Daniela, ¿no? Que es con todo esto de diversión hospitalaria, de nosotros como médicos enseñar que nos preocupa la salud emocional de los niños, de los papás. Este mismo kit también tiene un pequeño libro para los papás, hablando un poquito de información que para ellos a lo mejor no comprenden, qué es una quimioterapia, qué es un catéter puerto, qué tipo de cirugía, información que para ellos consideramos nosotros que puede ser muy útil. Todo este tipo de herramientas creo que pues nada más enriquecen y nos ayudan a que los niños, a dar una mejor calidad en el servicio. Estos libros ya tenemos muchísimos kits y estamos por ya entregar muchísimos a muchos hospitales públicos y ya estamos en eso. Pero ya está hecho y con muchísimo cariño y pues obviamente pues ya se los enseñaremos. Súper, Pablo. Y como nos dice en los comentarios, José Antonio Maraboto nos dice que hablar de esto, de la calidad de servicio que prestamos con miras a la mejora continua por los y las niñas, ¿no? Que son lo primero por lo que trabajamos y lo que hacemos. Eh, Adriana, hay historias que marcan como la tuya, que ya nos platicaste, y otras que te transforman, además, como ustedes, ¿no? En tu caso, ¿cómo se dio ese paso de vivir una experiencia personal a convertirla en una causa que hoy ayuda a otros con la Fundación Ale? La verdad fue muy bonito porque cuando nos metieron al cuartito para pedirnos los órganos, tanto Luis como yo pedimos que entraran nuestros papás, o sea, mi papá y mi mamá y mi suegro y mi suegra. Entonces estábamos ahí los 6 y salimos y mi mamá se acercó a mí y me dijo, mijita, tenemos que hacer algo por la donación de órganos. Y le dije, ¿qué? Es que, mijita, ¿por qué dijiste que no? ¿Estás convencida? ¿Estás contenta? Y le dije, mamá, si el bebo dijo que sí, yo digo que sí. Entonces me dijo, hay que hablar más de esto. Y, y la verdad es que esa llamada que recibí del pediatra de mi hijo, cuando estando yo en la funeraria, para que, porque aparte fue muy curioso, en aquel entonces no era tan fácil tener celulares, la verdad, no los teníamos como hoy. Y sin embargo, recuerdo la llamada y me dijo, Adriana, solo quiero decirte que tienes 6 nuevos hijos. Se acaban de terminar las donaciones. Y fue increíble porque yo veía a lo lejos la cajita de mi hijo y yo decía, órale, o sea, tengo 6 nuevos hijos, Alejandro, ¿a eso veniste, mijito? O sea, eras tan grande, papá, que no quisiste nomás ser solo, o sea, veniste a que fueran 6. Entonces, fue, fue una llamada muy oportuna, fue una llamada hermosísima, donde dije, si hay la forma en la que constantemente yo le pueda arrancar a una mamá el dolor que me está desgarrando ahorita,
a través de la donación de órganos, no voy a parar, no voy a parar. Entonces ahí decidimos hacer la asociación y, y ha sido de verdad un regalo. Afortunadamente hemos podido apoyar más de 1,500 trasplantes, no, ya van 1,600 y cachito, me estaban dando, vamos a tener apenas nuestro consejo, entonces estábamos haciendo números, ya van 1,600 y pico. El tener las unidades de hemodiálisis, no pediátricas nada más, sino para todo el mundo, pero el abrazar a un niño y decirle, ya verás cómo vas a salir adelante. Entonces, cada vida que se salva, yo siento que el Ale baja del cielo a darme un abrazo. O sea, cada que un niñito se salva, cada que una mamá se salva, es como si él viniera. Entonces, así es como se tiene que ver la vida, con trascendencia y cumpliendo nuestra misión de vida que todos tenemos. A veces nos la hacen entenderla a la mala, pero no podemos dejar de pasar la oportunidad de escuchar en nuestra alma, en nuestro corazón, ese impulso por hacer algo grande. Entonces, pues ya van a ser 20, fue en el 2004, van a ser 22 años este septiembre que iniciamos. Y, y es una bendición, es una maravilla hablar de la donación de órganos en hospitales con enfermeras, con doctores, con padres, con enfermos, el ser su voz, ¿no? Como me dicen un grupo de pacientes que nos reunimos constante, nos dice, señora, es que usted es nuestra voz, usted es nuestra voz. Entonces, el poder ser la voz de ellos con los hospitales, el darles esperanza en un momento, y perdón que lo diga aquí, no vengo a hablar de política, ni mucho menos, no quiero, pero en el momento que estamos pasando tan crítico y al mismo tiempo ver, hace rato tenía un Zoom con unas personas de hospitales privados que nos quieren ayudar haciendo trasplantes de forma asistencial, obviamente pagando con costos asistenciales más bien dentro de hospitales privados y dices, las vidas de estas personas valen la pena. Todas las vidas valen la pena. Entonces tenemos que luchar por lograrlo, porque fuera muy cómodo cansarnos. Fuera muy cómodo decir, ya hice todo lo que pude, ahí estuvo, si no nos están dando el apoyo, bajo la cortina, ya hice lo que pude todos estos años. Pero yo creo que en este momento es cuando más necesitamos movernos, cuando más debemos unir esfuerzos, cuando cuando más calidez, armonía y contención por parte de los médicos, de las enfermeras, hasta de las farmacéuticas, que de repente, como les digo, no es que yo quiera llevarme a la yugular, pero porfa ayúdame porque necesitamos bolsas de diálisis, necesitamos que nos ayuden incluso ahorita con temas hasta de marcapasos para ponerle a niños que necesitamos de repente tener que trasplantarlos, pero que su corazón anda fallando. Y de repente te van pidiendo los doctores, yo tengo 3 doctores que les digo, yo veo que me está hablando usted, doctor, y papa caliente, aviento el teléfono, porque ya sé que me va a pedir algo para los pacientes, pero en realidad no puedes hacer papa caliente, porque sabes que la vocación de un médico también la tenemos que sostener las instituciones. Los médicos saben más, ustedes nos llevan el pulso, ustedes nos van midiendo las acciones que tenemos que tomar. Necesitamos de ustedes para que nos vayan marcando la pauta y para que nos digan por aquí, por aquí, por aquí. Y nosotros junto con ustedes agarrar rumbo, ¿no? Porque al final del día yo sí creo y estoy convencida y me lo preguntan muchísimo. Pero es que tú crees que los doctores de verdad siempre quieren salvar la vida de un paciente que quiere donar. Sí, sí creo. Sí creo que un paciente que llega en estado crítico es el paciente más importante de cada uno de los doctores. Sí lo creo y estoy convencida y mentira podrida de que ellos dicen, bueno, ahí vamos viendo para que donen. No, señor. Yo estoy convencida de que los doctores, y se los agradezco si nos están oyendo por aquí, gracias de todo corazón por su vocación, porque no es una vocación fácil. Y no les quiero lambisconear, ni mucho menos. O sea, se los estoy diciendo con el alma, porque los que están aquí creen en su vocación. Hay muchos que no se conectan a este tipo de cosas porque a lo mejor no están tan convencidos de su vocación o la viven como únicamente una forma de vida. Ustedes que están aquí,
estoy convencida de que tienen una vocación linda en el alma y gracias. No, gracias a ti, Adriana. Y claro, es un trabajo en equipo, es estar cercanos con ustedes también para escucharlos. Y pues, como dices tú, es un llamado a la acción que tanto tú como Daniela han llevado, y Celia y Pablo y todos los que, y muchos que estamos aquí, porque como bien dices, ha habido varios comentarios, nos dicen que muchas gracias por sus testimonios y su labor, que es una sesión dura para el corazón y el alma, pero muy necesaria porque la reflexión debe ser una práctica constante, ¿no? Entonces, este llamado a la acción también llevó a Daniela a hacer la Fundación Casa Barroots, y quiero que nos platiques un poquito qué es lo que haces, Dani. Gracias, sí, pues justo como creo que todos acá, con toda esto difícil, ¿no? Que vivimos, como que al final, de alguna forma se vuelve como ver cómo regresar a la sociedad, se vuelve una forma de servir. Y cuando vives algo tan difícil y ves cosas que te ayudan como a minorar ese dolor o esa incertidumbre, pues, y puedes regresar, es como que el llamado, ¿no? El llamado y lo que a mí personalmente me deja Alexis en este mundo, a poder acompañar a más niños con cáncer desde el lado emocional, el lado del juego, el lado de lo que a los niños les gusta hacer, ¿no? Entonces de aquí sale la idea de Fundación Casaba Roots, que es una fundación enfocada literal al acompañamiento emocional de niñas y niños hospitalizados, sobre todo con temas oncológicos. Y para poderlos acompañar, pues tenemos ludotecas, la primera ludoteca que tuvimos la fortuna de poder hacer en acompañamiento. La verdad es que las alianzas son cosas muy importantes para poder lograr ayudar a más personas. Entonces, alianza con Juguetón y con la Fundación IMSS logramos abrir esta ludoteca ahí en el Hospital de la Raza para pues que los niños que estén hospitalizados puedan hacer uso de ella. Y no solo eso, vimos la importancia de tener un especialista en juego capacitado para que pueda eh, generar vínculos con los niños, ¿no? Como desde recordar su nombre, recordar qué le gusta, llevar juegos acá a sus camas. Hay niños que ustedes saben que no se pueden levantar, no pueden salir de su cama o están en confinados, ¿no? Cuando tienen cirugías importantes. Entonces, hacemos la labor de poder llevar todo este acompañamiento a través del juego y juguetes a estos niños para que pues puedan tener un poquito más de distracción en el hospital. Yo la verdad es que para mí el acompañamiento que me dieron en los hospitales fue sin duda, como decía Adriana, o sea, esos 3 segundos o esa humanidad cambia para los papás la forma de recibir la atención y la dignidad de los niños en el hospital. Y pues para Alexis yo lo veía en su cara, ¿no? O sea, no había, no había más que ver cuando llegaba así a la quimio, pero antes lo recibían con un Spider-Man, ¿no? O con algo de Star Wars. Era bueno, pues se le olvidaba que le iban a picar, ¿no? Entonces realmente eso es lo que Fundación Casa Roots quiere hacer. Mi objetivo, la verdad es que es muy, muy ambicioso, y me gustaría tener una ludoteca en todos los hospitales de México, públicos y privados, con especialistas que puedan acompañar a los doctores, ¿no? En estas intervenciones pediátricas, ¿no? Para que puedan ser también donde los doctores puedan como recargarse un poco, ¿no? Porque cuando el doctor, pues ustedes van a hacer sus intervenciones y saben a lo que van, no necesariamente van a divertir al niño, ¿no? Que pues cuando hay esa humanidad, como dice Pablo, pues sí, sí, sí recuerdan, ¿no? Estas cosas que son importantes, pero también este especialista que pueda acompañarlos a distraer al niño, a que no le duela. Incluso este especialista también le enseñan técnicas de relajación, de respiración, para que pues ellos puedan tener estas intervenciones de una forma un poquito más llevadera, ¿no? Entonces, bueno, también en la fundación tenemos un armario de sorpresas en donde pues les regalamos juguetes a los niños cuando son sus altas, cuando son sus cumpleaños y están internados. Todo esto pues para llevar un poquito de alegría y alegrar el corazón de los niños en el hospital, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que hace la fundación. Excelente, muchas gracias. Y pues bueno, tienen su página de internet
y todas, ¿no? Tienen su página de internet donde los pueden contactar, donde pueden también enviar a sus pacientes. Ya oyeron la gran labor que hacen. Y el libro también está, yo lo busqué, está en Amazon. Y también pues se pueden contactar con Pablo para que lo puedan tener acceso con sus pacientes. Tomando en cuenta algunos comentarios que nos están haciendo, por ejemplo, dice, gracias, porque a veces como médicos se nos olvida cómo lo viven desde el otro lado, el del paciente. Y ya para cerrar esta maravillosa sesión, me gustaría que todos en una sola frase nos dijeran qué les gustaría que los cirujanos pediatras recuerden siempre cuando están frente a un niño y a su familia. Si quieres, empieza tú, Dani, que ya tienes tu micrófono abierto. Ok. Para mí, algo que me gustaría que recordaran es presencia, ¿no? Cuando sentimos que realmente están presentes y están escuchándonos o viéndonos o esa palabra, ¿no? De que si le gusta Star Wars, como que recordar o le gusta, es esa presencia, ¿no? Esa como estoy aquí y te escucho, ¿no? Para mí eso es muy importante. Muchas gracias. Pablo. Pues pensando en una frase está difícil, pero voy a robar una frase de uno de mis maestros que se llama Pablo Lezama. Eh, pues nada más recordar, la frase es la estrella de la historia siempre es el niño. Entonces, es el niño, yo creo que después del niño los familiares y ya hasta el final el doctor no tiene nada que ver porque tenemos que enseñar siempre nuestro lado humano. La vocación viene de enseñar ese lado humano de hacer la medicina y de ese lado humano y con amor que es la otra cara de la medicina. Porque la calidad de la atención médica es eso, es tener los conocimientos, tener la experiencia, saberlo hacer. Y el otro lado es tener una cara humana, tener una cara transparente con los familiares y tener una vocación para hacerlo con muchísimo amor. Claro, calidad y calidez, ¿no? Creo que es lo que Exactamente. tenemos que tener. Muy bien, gracias. Celia. Sí, está muy difícil hacerlo en una frase, pero creo que me gustaría saltar dos cosas. Una que así como nosotros los papás debemos de recordar que no son Dios, como dice Adriana, son seres humanos que tienen días buenos y días malos. Las mamás cuando recibimos la noticia de una enfermedad de un hijo, todos son días malos la mayoría. Creo que nadie es feliz con un hijo enfermo. Entonces, que no olviden, por favor, que en ese momento no es la mamá que normalmente ven, yo las veo cuando llegan con nosotros, no tienen ese brillo en su cara, su arreglo, y cuando ya su hijo mejoró, cambian por completo. Entonces, a veces es muy difícil, yo lo sé entender porque nosotros mismos en la fundación le repetimos las cosas una y otra vez. Yo les digo, no importa cuántas veces, lo voy a hacer porque yo estuve en tu lugar, estaba en un shock, no comprendía nada. Entonces, no olviden, por favor, que esa mamá a veces no olvida, no recuerda ni la fecha de nacimiento de los niños del shock en el que se encuentran. Esa es una. Y la otra, que yo creo que siempre va a haber bebés, perdón, que nazcan con una malformación anorectal compleja, una cloaca, una enfermedad de Hirschsprung. Y esos bebés son como un avión muy sofisticado, un F-35 que demanda habilidades específicas, en realidad muy importantes. Y ser piloto de un avión tan especial requiere muchas horas de vuelo. Entonces, sobre todo, no lo olviden porque nuestra vida y de la vida de quienes amamos dependen de ello. Gracias, por favor, por tenerlo siempre presente. Muchas gracias. Así será. Adriana, por favor. Algo que he aprendido en estos años y me lo han pedido mucho los papás de pacientes es, señora, pero ¿y quién me mira a mí? Entonces, un poco sé que están corriendo, sé que están apurados, sé que definitivamente el paciente es el centro de su atención, pero
los papás necesitan un poco de contención para poder darle contención a los hijos. Esa certeza que nos den ustedes, la calma que logren dar como médicos a los papás, es una calma que va a jugar a su favor porque va a ser calma que se va a transferir a su paciente a través de los padres. Entonces, no olvidemos que hay que cuidar a los que acompañan, hay que cuidar a la familia, hay que cuidar a los que estamos alrededor para que también nosotros nos sintamos en esa certeza de que estamos siendo vistos y tomados en cuenta como padres de esa criaturita que está en sus manos. Wow, en verdad, espero que todos los que están acompañándonos estén tan adentrados y con todos estos sentimientos que afloran al oír estas historias. Muchas gracias por compartir sus historias, su tiempo, su generosidad, por estar aquí con nosotros, a todos los panelistas. Creo que nos llevamos algo muy valioso, que es recordar que detrás de cada diagnóstico hay una historia, una familia, y que nuestra labor no solo impacta en la enfermedad, sino en la vida de los pacientes y las personas que los quieren, ¿no? Gracias por recordarnos lo que hacemos y por quienes lo hacemos. Espero que esta sesión les haya gustado. Gracias a las personas que se conectaron remoto también. En total fueron 315 de diferentes lugares del mundo, incluso Honduras, Centroamérica, Guatemala, Afganistán. Entonces, bienvenidos y espero que les haya gustado. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Gracias a todos, gracias por la invitación.